Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de dramas, intrigas y amores imposibles, todo made in Turquía. Si eres como yo y no te cansas de las series turcas que te hacen suspirar, reír y llorar, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta explorar, esos romances que empiezan como un cuento de hadas y terminan, bueno, no tan felices para siempre. Porque sí, amamos los finales felices, pero también disfrutamos del drama y de ver cómo las relaciones se desmoronan de maneras espectaculares. Vamos a hablar de series donde el felices para siempre se quedó en el camino, donde el amor, por más intenso que fuera, no fue suficiente. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán análisis, reseñas, noticias y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Asterisco, 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 asterisco. Hoy vamos a explorar ese territorio doloroso pero irresistible de las series turcas donde el amor no triunfa, donde el cuento de hadas se desmorona y nos deja con el corazón roto y un buen arsenal de pañuelos usados. No se preocupen, no todo es tristeza, también hay mucho drama, pasión y lecciones que aprender de estos fracasos amorosos. Exploraremos cómo la cultura turca, con sus tradiciones y expectativas sociales, influye en las relaciones representadas en estas series. Analizaremos los arquetipos de personajes que suelen encontrarse en estos dramas y cómo sus decisiones contribuyen al inevitable desenlace. Además, profundizaremos en el impacto que estas series tienen en el público, especialmente en la forma en que percibimos el amor y las relaciones. Asterisco, 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 asterisco. Comencemos con una serie que seguro que muchos de ustedes conocen, Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de DOC, nos presenta a Yaman, un joven de origen humilde que entra en el mundo de la élite de Estambul gracias a un abogado filántropo. Aquí es donde conoce a Mira, una chica adinerada con problemas familiares y una reputación, digamos, un poco salvaje. Medcezir es un drama romántico con un toque de melodrama. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman y Serine Isarkaya como Mira. Su química en pantalla era innegable, y muchos se enamoraron de su historia de amor a primera vista. La serie capturó la atención del público con su trama envolvente y sus personajes complejos, creando una legión de fanáticos que seguían cada episodio con fervor. ¿Por qué está en nuestra lista de cuentos de hadas rotos? Bueno, aunque Yaman y Mira luchan contra viento y marea para estar juntos, enfrentan muchísimas adversidades, secretos familiares, celos, inseguridades y, lo más importante, sus propias inseguridades internas. La relación es intensa, apasionada, pero también increíblemente inestable. Mira arrastra problemas de salud que ponen en peligro su felicidad y la relación. El amor está ahí, pero no siempre es suficiente para superar los obstáculos que la vida les presenta. Además, las presiones sociales y las expectativas de sus respectivos entornos dificultan aún más su relación. Es un ejemplo de cómo el amor, por fuerte que sea, puede ser insuficiente cuando se enfrenta a problemas más grandes que la propia pareja. Analicemos la dinámica de clases sociales en Medcezir. ¿Cómo influye el origen humilde de Yaman en su relación con Mira, que pertenece a la alta sociedad? ¿Cómo las expectativas familiares y sociales moldean sus decisiones y los alejan el uno del otro? Un dato curioso sobre Medcezir es que la banda sonora de la serie jugó un papel fundamental en su éxito. Las canciones elegidas complementaban perfectamente las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera melancólica que resonaba con el público. La música se convirtió en un personaje más de la serie, marcando los momentos clave y profundizando la conexión emocional con los espectadores. ¿Cuál fue tu canción favorita de Medcezir? Déjame saber en los comentarios. Asterisco, 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 asterisco. Ahora pasemos a otra serie que también nos dejó con el corazón un poco roto, Fatmagul Sukuene. Esta serie, un drama social muy potente, cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es brutalmente violada y obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el ataque, para evitar un escándalo. Los actores principales son Beren Saat como Fatmagul y Engin Akyurek como Kerim. Fatmagul Sukuene es una serie dura, emotiva y muy realista que aborda temas como la violación, el trauma y la superación personal. La serie rompió esquemas al tratar un tema tan delicado y tabú en la sociedad turca, generando un debate nacional sobre la violencia contra las mujeres. ¿Por qué encaja en nuestra temática?
Inicialmente el matrimonio entre Fatmagul y Kerim es una farsa, un acuerdo forzado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Kerim se enamora genuinamente de Fatmagul y se esfuerza por ganarse su perdón y su amor. La relación entre ellos es extremadamente compleja. Fatmagul lucha con el trauma de la violación y la desconfianza hacia Kerim, mientras que él está consumido por la culpa y el deseo de protegerla. Aunque eventualmente logran construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor, el camino es largo, doloroso y lleno de obstáculos. Nunca llegan a tener la relación ideal y libre de traumas que podríamos esperar de un cuento de hadas. Su amor es una reconstrucción, una sanación, no un flechazo mágico. La serie muestra cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más terribles, pero también cómo las heridas del pasado pueden marcar una relación para siempre. ¿Qué opinas sobre la evolución de la relación entre Fatmagul y Kerim? ¿Crees que el amor puede sanar todas las heridas? Un dato interesante sobre Fatmagul Unsuku es que la serie generó un gran debate público en Turquía sobre el tema de la violación y la violencia contra las mujeres. La serie ayudó a concienciar sobre la problemática y a romper el silencio sobre un tema tabú. Además, la serie inspiró a muchas mujeres a denunciar abusos y a buscar ayuda, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y empoderamiento. Asterisco, 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 asterisco. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie más ligera, pero que también nos muestra cómo el amor puede desmoronarse por diferentes razones. Kiral Kask. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero. Los actores principales son el Zinsangu como Defne y Bar Arduk como Ömer. Kiral Kask es una serie divertida, entretenida y con una gran química entre los protagonistas. La serie conquistó al público con su humor fresco y su trama ligera, convirtiéndose en un éxito internacional. ¿Por qué está aquí? Bueno, la relación entre Defne y Ömer empieza con una mentira. Defne oculta su verdadero motivo para estar con Ömer, y esto crea una base inestable para su relación. A medida que se enamoran, la culpa y el miedo a ser descubierta atormentan a Defne. Cuando Ömer descubre la verdad, se siente traicionado y herido, lo que provoca una gran crisis en su relación. Aunque eventualmente se reconcilian, la confianza se ve dañada y la sombra de la mentira siempre planea sobre ellos. Su amor, aunque real, se construye sobre una base frágil, demostrando que la honestidad es fundamental para que una relación prospere. Si bien la serie tiene un final feliz, el camino hasta llegar ahí está lleno de baches y demuestra que incluso las comedias románticas pueden explorar las complejidades del amor y la confianza. ¿Crees que Defne hizo lo correcto al ocultarle la verdad a Ömer? ¿Es posible construir una relación sólida sobre una mentira? Un dato curioso sobre Kiral Kask es que la serie se convirtió en un fenómeno en Turquía y en muchos otros países, gracias a su humor, su romanticismo y la química explosiva entre el Zinsangu y Bar Arduk. La serie generó una gran base de fans que seguían cada episodio y celebraban cada momento romántico entre Defne y Ömer. Asterisco, 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 asterisco. Ahora hablemos de una serie que nos muestra un tipo de amor muy diferente, un amor obsesivo y destructivo, Karasevda. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. Los actores principales son Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. Karasevda es un drama intenso, apasionante y lleno de giros inesperados. La serie mantuvo al público al borde de sus asientos con su trama llena de intriga y sus personajes complejos. ¿Por qué está en nuestra lista? La relación entre Kemal y Nihan está marcada por la imposibilidad y el sacrificio. Nihan se casa con Emir para salvar a su familia, renunciando a su amor por Kemal. Kemal, por su parte, se dedica a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan. Su amor es constante pero está contaminado por la venganza, el odio y la obsesión. Aunque luchan por estar juntos, la sombra de Emir siempre se interpone en su camino. La serie explora los límites del amor y la obsesión, mostrando cómo un amor no correspondido puede convertirse en una fuerza destructiva. Karasevda nos enseña que el amor no siempre es suficiente para superar las adversidades, especialmente cuando hay fuerzas externas que conspiran en contra. Y como muchos de ustedes saben, el final de esta serie es trágico, lo que la convierte en un claro ejemplo de un cuento de hadas que termina en pesadilla.
¿Crees que Kemal y Nian estaban destinados a estar juntos? ¿Fue la venganza de Kemal justificada? Un dato interesante sobre Karasevda es que la serie ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en lograr este reconocimiento. Este premio consolidó el éxito internacional de la serie y la posicionó como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Asterisco, 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 asterisco. Finalmente quiero hablarles de una serie que, aunque relativamente nueva, ya ha dejado una huella en el corazón de muchos espectadores, Sadakatsiz. Esta serie, una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una mujer más joven. Los actores principales son Cansu Dere como Asia y Kane Zindoruk como Volkan. Sadakatsiz es un drama psicológico intenso y adictivo que explora temas como la infidelidad, la venganza y el empoderamiento femenino. La serie generó un gran debate en las redes sociales sobre el tema de la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad turca. ¿Por qué encaja en nuestra temática? La relación entre Asia y Volkan, al principio aparentemente perfecta, se desmorona por completo cuando Asia descubre la infidelidad de su marido. Lo que parecía un cuento de hadas se revela como una mentira, una fachada. La serie muestra cómo la traición puede destruir una relación y cómo la venganza puede consumir a una persona. Aunque Asia eventualmente logra rehacer su vida y encontrar la felicidad, el daño causado por la infidelidad de Volkan es irreparable. Sadakatsiz nos enseña que la confianza es fundamental en una relación y que, una vez que se rompe, es muy difícil recuperarla. Además, la serie explora las consecuencias emocionales de la infidelidad tanto para la persona engañada como para el infiel, mostrando que no hay ganadores en este tipo de situaciones. ¿Qué opinas sobre la decisión de Asia de vengarse de Volkan? ¿Crees que la venganza es una forma válida de lidiar con la infidelidad? Un dato curioso sobre Sadakatsiz es que la serie ha generado un gran debate en las redes sociales sobre el tema de la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad turca. La serie ha sido elogiada por su representación realista de las consecuencias de la infidelidad y por su mensaje de empoderamiento femenino. Asterisco, 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 asterisco. Y con Sadakatsiz llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el amor no ganó. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo que pensar sobre las complejidades del amor y las relaciones. Como pudimos ver, no todas las historias de amor terminan con un felices para siempre. A veces las circunstancias, las mentiras, los traumas o simplemente la falta de compatibilidad impiden que el amor triunfe. Pero incluso en esos fracasos, podemos encontrar lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad, la confianza, el respeto y la comunicación en una relación. Y por supuesto podemos disfrutar del drama y del melodrama que estas series nos ofrecen. ¿Qué lecciones has aprendido de estas series? ¿Cómo han influido en tu forma de ver el amor y las relaciones? Asterisco, 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 asterisco. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Cuál les pareció más triste? ¿Qué otras series agregarían a esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco.